que sea un no. ¿Mande? Creo que sea un no. Ajá. A ver, entonces déjenme, se los pongo de una vez. Profa, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Solamente vamos a regresar a presenciar con las prácticas? No es ¿O también también lo que... teoría? de una vez les comento. Entonces, dentro de las actividades, de una vez les anuncio, se las voy a mandar por Classroom. Entonces, la teoría del día miércoles 23, vamos a tener teoría presencial miércoles 23 y miércoles 30 de marzo. Ajá. Entonces terminamos la teoría y nos vamos al laboratorio. Y suspendemos la teoría del día 25 de marzo y la del 1 de abril. Entonces, de una vez anótenlo, por favor. No va a haber teoría ni presencial ni en línea. Ajá, porque Ah, ok. como vamos al laboratorio, entonces va a ser muy difícil. Y además es viernes. Entonces, para no complicarnos la existencia, el día viernes es el que vamos a suspender la clase. Ujú. La del Ok. viernes 25, de una vez anótenlo, por favor. 25 y el 1 de abril. Ajá. Ahora, esas suspensiones puedo dejar algunas actividades, pero bueno, prefiero mejor que repasen y nos veríamos en presencial. Ahí también anoten, presencial el día 23 de marzo y el día 30 de marzo. Uh-huh. Nada más les voy a confirmar, porque tenemos un salón en el mismo departamento de bioquímica en la planta baja. Entonces, al entrar al departamento, ¿ya ubicaron dónde está el departamento de bioquímica? Sí. Entonces, al entrar, mano derecha, se encuentra la puerta para el salón. Entonces, nada más tengo que cotejar, sí, con la jefa de departamento, porque luego a veces cierran el salón. Entonces, que me permitan el acceso a ese salón. Si no, pues yo creo que daríamos la sesión en un laboratorio y yo les voy a mandar en Classroom cuál va a ser la actividad de esos 2 días. Ajá. Bueno, entonces así quedamos. Los miércoles 23 y 30 presencial y los viernes 25 de marzo y 1 de abril no vamos a tener teoría. Uh-huh. Entonces nada más laboratorio. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno. Ok, entonces dejen buscar el video, ¿verdad? Estaba por buscar el video.
Vamos a ver primero este. ¿Ya se está viendo? Ya. Bien. Práctica, ¿verdad?
Entonces, ¿qué observaron en el video, chicos? ¿Qué hizo la chica? ¿Cuál fue su analito? ¿Están ahí? Ah, sí, aquí estamos. Pues no contestan. ¿Cuáles fueron los analitos? ¿Eran los colorantes? Colorantes, ¿sí? ¿Qué colores analizó? Ah, rojo, amarillo, verde y azul. Exacto. Y un rosita, ¿no? Por ahí. Ah, bueno, es que en la etiqueta le puso rojo y luego Ajá. en la Bueno, ajá. computadora puso rosa. Ok. Ok, ya diluido parecía rosa, ¿no? Pero bueno, sí, el colorante era rojo. Ok, entonces, de soluciones coloridas las analizó en un espectrofotómetro, es el aparato que tenía ahí enfrente. Por lo tanto, ¿en qué intervalo estuvo trabajando? De la luz visible. En la luz visible. ¿Se acuerdan el intervalo que puso? Ah, no sé si vi bien, pero decía 300 y 800, creo. Como 380, 700 me parece, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué tipo de aparato observaron? ¿Con qué hizo blanco? Con agua destilada. Con agua destilada, exacto. Eran unas celdas cuadradas que tenía 2 paredes transparentes y 2 paredes opacas. Y bueno, ahí con su trapito, ajá, estuvo limpiando porque en un caso cuando puso el blanco, se le escurrió una gotita y hay que quitar esa gotita, ¿ok? Bueno, y si se dieron cuenta, la celda con el blanco permanecía en el aparato. Entonces, el aparato que ella utilizó es de doble haz, ¿sí? Bueno, entonces tenía el blanco y lo que iba cambiando eran cada una de las soluciones que ella preparó. ¿Qué es lo que construyó? Esos gráficos, ¿a qué pertenecen? ¿Cuál es la representación gráfica que se observó? El espectro de absorción. Era un espectro de absorción. Ajá. ¿Cuántos picos vieron por cada color? Porque lo sobrelapó. Pero ¿cuántos se generaban por cada color? Era una ¿Eran dos? misma. En realidad nada más era uno. Uh-huh. Primero son el pico más alto que se observó en el primer tubo y luego tanto el color verde como el amarillo tenían un máximo muy cercano. Por eso estaban las dos curvas juntas y finalmente una curva con una absorbancia muy bajita. ¿Sí se acuerdan o no? ¿O no se fijaron en eso? Sí. ¿Sí? Sí, pero ¿Tienen dudas de esa parte? no. A ver, todos. Miguel, María Paulina, Mitzi. ¿Tienen alguna duda? Nada más una pregunta respecto Ajá, al aparato. sí, Se usó un software para el análisis. ¿Ese ya ajá. lo tiene el aparato o tienes que ser uno muy específico? No, depende de la compañía y cómo compremos el aparato. Algunos ya vienen con softwares integrados, o sea, en la escuela ahora se van a dar cuenta a ver si podemos hacer tour o no sé qué tanto nos podamos mover en estos días, porque tenemos aparatos en cada uno de los laboratorios y luego tenemos un cuartito que le llamamos el cuarto de los aparatos, donde se encuentran la mayor cantidad de espectrofotómetros. Entonces, a lo largo del tiempo se han adquirido y van a ver las diferencias entre los que tienen mayor tiempo, que han de tener unos 30 años, yo creo, de antigüedad, y no por ello han dejado de ser útiles, tienen muy buenas cualidades. Lo malo es de que algunas piezas pues ya están entrando en
o sea que son descontinuadas, entonces hay que cuidar con oro esos aparatos. Y bueno, entonces empezamos desde esos y han ido evolucionando. Entonces los primeros, pues todavía no se desarrollaba muy bien la bioinformática, pues no había softwares, pero los recientes tenemos uno que sí cuenta con su software. Entonces toda la información podría conectarse a una computadora y entonces de ahí extraerlo en diferentes formatos. Ahí nos dan un listado de todos los formatos que pueden ocuparse. Y pero el departamento decidió que no conectáramos una computadora por el riesgo de los virus y que se dañan y las composturas han salido muy caras de ese aparato. O sea, es un excelente equipo, pero también hay que cuidarlo mucho porque pues se necesita de un personal especializado para repararlo. Y en los otros había algunos profesores de la academia que les dan mantenimiento sin problema, pero esos en especial ya están tan sofisticados que sí, no es tan fácil estarle metiendo mano y hacer composturas. Entonces, una solicitud que se hizo, que se acordó a nivel de departamento, pues es no tener una computadora para no llenarla de virus sobre todo. Pero sí, ya comercialmente sí, los nuevos aparatos ya vienen con softwares incluidos. Entonces, se extrae la información en un formato que después se puede analizar en cualquier Excel. Esa es la ventaja, que la información de los espectros nos dan uno de los formatos que fácilmente se pueden leer en un Excel. Entonces, sí, es una ventaja eso. Uh-huh. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿El software ya le da la curva? ¿Mande? ¿El software ya le da la gráfica? Sí. Tenemos el dibujito de que les estoy hablando hace maravillas y entonces sí les dan el dibujito. Nada más necesitan decirle de dónde a dónde necesitan hacer el espectro y les da la imagen. Entonces, sí, son muy versátiles. Incluso ya la novedad de los aparatos es que desde distancia se pueden comunicar con el aparato, entonces hasta pueden dejar trabajando su aparato para hacer algunas determinaciones y ustedes a distancia pueden ver si ya terminó o no terminó, lo manejan desde su celular. Uh-huh. Ya también esa opción tienen los nuevos espectros. Uh-huh. Y lo descargan en su celular las imágenes, todo eso hacen. Y son muy prácticos ya hoy en día, por la necesidad actual también. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Creo que no. Bueno, Sí, tengo una duda, ajá, pero es que tiene que ver con otra materia también. ajá. ¿Por qué se hacen con agua los ajustes a cero? Lo que pasa es que hicimos una práctica ahorita en Microbiana, Ajá. donde nos preguntaba precisamente por qué se hacía con agua. Y ya aparte era una curva de calibración que nos daba negativo, entonces lo que la maestra nos dijo era que se ajustaba a cero con agua para que se supone que lo que queríamos era identificar la desaparición del color amarillo, porque la solución era de color azul o azul verde, más o menos. Uh-huh. Entonces se supone que estaba se había ajustado a cero para ese color, ¿no? Entonces que salía negativo porque iba a identificar la desaparición de ese color y para que no nos quedara en valores en el cuadrante derecho inferior, que por eso se ajustaba con agua, pero o sea, no entendí esa parte. No, los ajustes en los espectrofotómetros, el ajuste se hace con el disolvente. El ajuste en cero es para eliminar la absorbancia que tiene el disolvente. Entonces, estos colorantes que utilizaron, no sé qué determinación hayan hecho. ¿Cuál es el disolvente que usaron? El agua. Si fue disuelto en agua,
Esa es la razón por la que se utiliza el blanco de agua. Y después, ¿cuál es la longitud de onda del colorante que ustedes estén determinando? No sé, tuvieron que haber hecho un espectro de absorción. O sea, ese color azul o verde o la mezcla, le tuvieron que haber realizado su espectro de absorción. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era? O sea, ¿qué color tenía o cómo? Pues era azul, era como azul verdoso, que fue para determinación de alcohol, etanol residual. Ajá. Entonces, era una solución, pero era una solución que se había obtenido del método de Conway Ujú. para ¿cómo se llama? Para ese etanol. Entonces se supone que la curva, a mí la verdad no se me ocurrió que se tendría que construir la curva con todo, o sea, con el etanol, el agua y el dicromato de potasio. Entonces, yo pensaba que se hacía con agua nada más porque era era el blanco de reactivos. Y nos dijo la maestra que no, que era porque era como, lo que yo entendí es que era como una forma de recorrer el espectro o algo así para que la curva, como iba a dar negativa, pues le diera ¿cómo se llama? Le empezara ese valor negativo de más arriba, por así decirlo, para que no nos quedara en el cuadrante de abajo, o sea, en valores negativos porque no era como, pues no existe. No, yo creo que está mal hecha la curva desde mi punto de vista hasta donde entiendo. Por ejemplo, ¿cuál es tu analito? Están determinando etanol. Uh-huh. Uh-huh. Si están determinando etanol, no lo están haciendo de manera directa, sino por lo que entiendo están llevando a cabo una reacción química para que desarrolle color. ¿Sí es así? Sí. Ok, entonces lo que tienen que hacer es con etanol puro, ajá, que sepan realmente que hay etanol, pues saber de dónde a dónde, cuál es el intervalo de concentración de etanol que pueden determinar con ese método. Ya que sepan el intervalo de concentración, entonces poner, yo no sé, pero voy a decir, usan 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros, por decir algo. Ajá. De esa cantidad en incremento de etanol, hago la reacción con lo que voy a medir el etanol. Y van a ver que se observa este color azul verdoso y va aumentando la intensidad. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el que me conviene, con cuál me conviene hacer el espectro de absorción? Pues del intervalo de linealidad puedo escoger el punto medio de la curva de calibración y construyo un espectro de absorción, pero ya con el complejo colorido. Ajá. Ya que hago mi espectro, determino la longitud de onda de máxima absorción. O sea, vamos a inventar que sea 500. Ahora hago mi problema y voy a leer a esa longitud de onda. Entonces, no les tiene por qué dar valores negativos y cuál es en este caso su blanco de reactivos. Pues, ¿qué le pusieron a la reacción? El blanco de reactivos es todo menos el etanol. Entonces, ¿qué le pusieron? Era el dicromato de potasio. Dicromato, ¿qué más? Agua. ¿Agua? Uh-huh. ¿Y qué más? Y creo que nada más. Ah, pues sí es dicromato y agua y no dejan incubando o cualquier cosa. Pues no, es que en realidad no, bueno, esa parte para la curva de calibración del etanol no venía como explicada, nada más nos decían, construya la curva de calibración de etanol en una concentración de 2.500 a 5.000, algo así. No, de 0 a 2.500 microgramos. Cero es que no hay Ajá. etanol. Ese es tu blanco. El que no tiene etanol es tu blanco. Tienes que ajustar con ese el aparato. Ok, porque, o sea, bueno, yo me imaginaría que sería así, pero también nos dijeron que nada más se hacía con pura agua, o sea, no se hacía con el blanco de reactivos. Es con el blanco de reactivos. Ok.
O sea, les faltó el dicromato, por eso les da valores negativos. O Ok. valores extraños, porque el dicromato absorbe luz. Ok. Entonces, de su curva, con el que ajuste en el aparato, tiene que ser con el que no lleva el etanol. Concentración 0 de etanol. Con ese es con el que ajustan su espectrofotómetro. Ujú. Sí, profa. Gracias. Sí. Bueno, entonces déjenme, les pongo otro videito. Entonces, a ver, permítanme. ¿Ya lo estamos viendo? Sí, profe. Ok. Hey, you look purple. I guess I should come clean. Can you smile for me? You're eating. My 2 front teeth are fake. Oh my god. Your two front teeth are purple. And fake teeth look different than real teeth in the ultraviolet. That's crazy. At first glance, the world through a UV camera looks like a black and white version of the normal visible light world. I mean, these white flowers are white in UV. This black towel, still black in UV. And this makes a lot of sense because ultraviolet light is very similar to visible light. I mean, it's right beside it on the electromagnetic spectrum. The wavelengths are just a little shorter, the energy per photon a little higher. So I would expect, as my first order assumption, that all matter should interact roughly the same way with ultraviolet light as it does with visible light. But once you take a closer look, you find that the world in UV is so much stranger and more wonderful than you could have imagined. For example, it looks a lot hazier. Visibility is reduced, and clouds kind of blend in with the sky. It's like there's this fog everywhere. So why is this? I want you to try to work it out before I explain it at the end of this video. Now take a look at these glasses. In the visible part of the spectrum, they are transparent. They look like regular lenses, but in the UV, they're almost black. They're absorbing so much ultraviolet light. Now take a look at this filter. In the visible, it looks black, but now in the ultraviolet, it looks transparent, or at least translucent. This is a UV pass filter. It's absorbing all the visible light and allowing the UV to pass through it. These two objects flip my intuitions about the world on their head. Then you come to something like this. In one of these bottles is soda water, and in the other is tonic water. Can you tell which is which? It's pretty hard to tell just using visible light, but in the ultraviolet, it's obvious. This one looks like cola. So why is that? Well, it's because there are some molecules in here that interact with ultraviolet light differently than ordinary water. To really see what's going on, we've got to take this inside. Con la membresía Amazon Prime obtienes envíos, películas y música, todo por solo 99 pesos al mes. Same bottles, ultraviolet lamp. When I turn it on, it's the tonic water that is bright, whereas outside it was dark. How does this make any sense? Well, the thing is, tonic water contains the quinine molecule, which was originally a preventative medicine against malaria, but it tasted so bitter that people mixed it with sugar water and made a tonic. Now some people quite like that tonic. But the thing about the quinine molecule is that it fluoresces, meaning that it absorbs ultraviolet light and re-radiates it as visible light. And that's why in here it looks like it's glowing, but outside where we're looking at it in the ultraviolet, it looks dark because it is absorbing that ultraviolet energy. And there are some other products that have fluorescent molecules in them, often laundry detergents. So I'm gonna try this one out. Does it look any different, or does it basically look the same?
One of the ideas with laundry detergent is to make things look really bright, really white, by absorbing wavelengths that you can't see, like ultraviolet, and then re-radiating them in the visible part of the spectrum, which in fact makes them look much darker in the ultraviolet because they are absorbing that energy to re-radiate it in the visible. Now, if you're trying to find things that look different in ultraviolet light as opposed to visible light, well, flowers are a really good place to start because bees and other insects can see ultraviolet light, and so plants have a reason to evolve pigments that they can see. Looking at these sunflowers, you can see on the inner parts of the petals, there's actually this really dark pigment in the ultraviolet. It's almost black, but you can't tell that at all just looking with your eyes. The way these pigments work is that they are molecules that have energy transitions which correspond to the energy of an ultraviolet photon. So a UV photon comes in, hits an electron, and excites it up to a higher energy level. And then the electron can actually de-excite in these molecules by transferring its energy to the molecule, to the bonds in that molecule, causing them to bend and vibrate and stretch. So effectively, it's transferring the UV energy into thermal energy and ultimately to heat. Our skin has molecules that do the same thing, specifically melanin. And I'm bringing in Diana, the physics girl who has been filming this video with me because she knows a lot about melanin. Oh, yeah, because I'm so tan. Right, so your body wants to protect itself against UV rays, and so there's some cells in your skin called melanocytes that produce more melanin when UV rays hit your skin. And that melanin absorbs a lot of visible light, so it looks darker in the visible, which is why when you have more melanin, you look more tan. Exactly. Melanin actually absorbs even better in the ultraviolet part of the spectrum. That's where its peak is. And so our skin looks darker in the ultraviolet camera than it does in the regular visible camera. Yeah. What I find so amazing is that these melanin molecules are transported inside the cell to the nucleus, forming this protective cap over the place where the DNA is stored. And that way, they prevent ultraviolet light from penetrating into the nucleus and causing damage to the DNA. But you know, one thing I think was really interesting looking at your face in the UV, What's that, Diana. How do I put this? I mean, your skin is so clear and beautiful in the visible part of the spectrum. Yeah, bring it on. So what is surprising is how you can see a lot more contrast, maybe some freckles that I didn't even know were there. It is surprising. No, but it's true. I mean, I noticed it on yours as well. Thank you. There's a bit around your eyes. There are spots I can't notice just looking at you in the visible spectrum, and then they pop right out when you're looking through a UV camera. And you know some animals that also absorb UV? I don't. Harp seal pups. So in the Arctic, when That's they're very specific. It is. But when they're trying to do aerial surveys and take photographs of colonies of seals, it's pretty easy to spot the adults because they are dark colored. Right. But the pups, I guess being young and defenseless, they have a kind of camouflage. Their fur is white in the visible part of the spectrum, and so they kind of blend into the ice and snow. But in the ultraviolet part, they are absorbing a lot of that radiation. I think the ingenious thing about this is it allows us to get an accurate count of harp seals. Right. Because we can count the pups too by taking photos in the ultraviolet. So this is actually one of the uses of ultraviolet photography. You can also look for Arctic foxes or polar bears using the same technique because they too absorb ultraviolet. And that makes so much sense because these ultraviolet rays have high enough energy that they can do damage to your DNA and cause cancers and other diseases. So what should you do if you are in an environment with a lot of sun, as we are, but maybe you are not evolved for this kind of climate? Yeah, I would say if you can't find some shade, put on sunscreen. It's kind of like putting melanin over the top of your skin. Yeah. I mean, the active ingredients in sunscreen aren't melanin, but they do effectively the same thing. They take ultraviolet Right. light and they convert it into thermal energy, into heat. Right, right. I mean, a lot of ingredients in sunscreen. Some actually reflect ultraviolet as well, but a lot of active ingredients in sunscreen absorb ultraviolet light and change it into heat. This is what it looks like if you don't go outside in the sun very much. I just use sunscreen. Is that right? Well, not every day, but I remember my mom's like, use sunscreen. I'm like, okay. So why does the world look so hazy in the ultraviolet?
My first thought was that it must be something in the atmosphere that is absorbing the ultraviolet light, like pollution or just one of the components of our atmosphere. But as Physics Girl pointed out to me, if things were really absorbing ultraviolet light, well, the sky would look darker, not light, not foggy like it does. And of course, if you do look at the absorption spectra of the common atmospheric molecules, you'll find that virtually nothing absorbs in the UV. So what is going on? Well, the answer is Rayleigh scattering. The same phenomenon that makes our sky blue is responsible for the reduced visibility, this foggy, hazy appearance in the UV. The shorter the wavelength of light, the more likely it is to bounce off tiny molecules in our atmosphere and scatter in all directions. So when we look up, we are actually seeing a blue haze blocking out space. It's a really cool way of thinking about the blue sky. Rayleigh scattering is inversely proportional to the wavelength of light to the power of 4. So it really strongly increases the shorter the wavelength becomes. In fact, there's about 5 times as much scattering of ultraviolet light than there is of visible light in the middle of the spectrum. So, you know, if we could see ultraviolet light, we might look up and ask, not why is the sky blue, but why is the sky ultraviolet? And this is, I think, the amazing thing about seeing in the ultraviolet. It's that it shows us how the world is not how we perceive it to be. There's so much more going on there than we would ever imagine. Oh my gosh. Oh, that's very interesting. Now I want more of this. Whoa. Whoa! You know, it's one thing to know the way the world works, but it's another to see it. So you're doing a video on different SPFs. Ok, dudas, chicos. Entonces, a ver. ¿Sí se entendió lo del ejemplo que mostró entre los 2 tipos de agua? Sí. Entonces, esa apariencia como morada, ¿a qué se debía? ¿Por qué uno continuaba transparente y el segundo sí se veía morado? Porque estaba absorbiendo la luz ultravioleta. Exacto, los componentes en la solución del agua estaban absorbiendo esas longitudes de onda. Ajá. Entonces, en el intervalo de luz visible no podíamos apreciarlo, pero en el de ultravioleta sí. Ajá, porque son moléculas que absorben esas longitudes de onda. Y luego, cuando lo puso sobre una mesa con una lámpara, que observó que no solamente absorben esa energía, sino que pasaba. También la emite. También observaron que había emisión. Ajá. Bueno, entonces en eso consiste la espectrofotometría de luminiscencia. El también aprovechar esa característica que tiene la materia de que ciertas moléculas, de acuerdo al tipo de estructura que tienen y de la cantidad de energía que hayan absorbido, podemos también identificarlas por la emisión, al momento de que esa molécula excitada regrese a su estado basal. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Ajá. Decía que las regresaban en forma de calor. ¿Es un calor, mecanismo? calor, Ajá. o es, porque me acuerdo que en el de, ¿qué era? En la práctica que vimos, Uh-huh. ¿Cuál era la de la fluorometría? De riboflavina. Ustedes utilizaron la riboflavina, que es una vitamina. Uh-huh. Ajá. Bueno, nos decía que que cuando regresaba a su estado basal, era la energía la regresaba en forma de luz. Bueno, es que no sé si sea lo mismo. O bueno, se refieran a lo mismo.
hay 3 mecanismos. Sí lo revisamos ahorita en el ultravioleta, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. pero- ¿Cuáles son los 3 mecanismos? Bueno, se puede liberar calor. Ujú. También pueden surgir nuevas especies Ujú. y puede haber fluorescencia o fosforescencia. Exacto. Esos son los caminos como, a ver, ahorita se los pongo. Ok. La cantidad de energía que se absorbe en el ultravioleta provoca que haya translocación electrónica. Entonces, vamos a dividir el proceso en 2 etapas. Entonces, la primera es el analito en su estado basal. Al absorber esta cantidad de energía es suficiente para que se transloque y ocupe un nuevo orbital. O sea, la molécula se encuentra en su estado excitado. Esta entidad no puede permanecer así por tiempos prolongados. De hecho, se calcula que es una vida media entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 9 segundos. O sea, tan corta que no se puede ni siquiera cuantificar. O sea, es difícil hacer la cuantificación, pero sí hay evidencias de su existencia. Entonces, una vez que se ha excitado, pues necesita regresar a su estado basal y lo puede hacer por 3 caminos. A esos 3 caminos se les conoce como la segunda etapa. Ajá. Lo puede hacer por pérdida de calor, porque en el estado excitado, pues hay mucho movimiento cinético y entonces por pérdida de calor puede regresar al estado basal. La otra es que se genere un evento fotoquímico, una reacción química, donde hay 2 entidades nuevas y emisión de energía radiante, pero en la reacción hubo consumo de energía, por lo tanto va a ser otra la longitud de onda que yo voy a observar. Y el tercer camino es de un estado singulete de máxima energía, podemos llamarlo, un S2, regresa a un estado energético singulete S1, y si regresa al estado basal a partir de aquí, por el gasto que tuvo en la conversión o por el movimiento cinético, no va a regresar con la misma cantidad de energía. O sea, su emisión lo va a hacer con una energía menor, por lo tanto una longitud de onda mayor. Ajá. A eso le vamos a llamar fluorescencia. Y algunas entidades incluso no descienden directamente del estado singulete, sino hacen un peldaño más, y en ese peldaño hay una conversión intersistemas donde se provoca la inversión del spin del electrón, y entonces ahora voy a tener un estado triplete. El estado triplete, que todavía es un estado energético, pues está por debajo del singulete, y cuando regrese a su estado basal, la energía es todavía menor. Entonces lo hace en forma de fosforescencia. Entonces, estos son los caminos como regresan los electrones nuevamente a su estado basal. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, pues ya casi va a ser el tiempo que se termine esta llamada. Entonces, si gustan, descansamos 9 minutos y a las 5 en punto, bueno, sí, 8 minutos y a las 5 nos conectamos con el tercer enlace. ¿Sí? Está bien, Sí, profe. profe. Ok. Sí.